lo que es nuestra porción de esta semana, mis hermanos. La porción que lleva por nombre Bamidbar. Bamidbar, ¿qué significa? En el desierto. En el desierto. En español, el nombre de este libro que empezamos esta semana es conocido como Números. Y la razón de que se llame Números es por los censos, las estadísticas, la gran cantidad de números que son mencionados en este libro. Para esta oportunidad de nuestra porción de esta semana, Bamidbar, en este 2024 de la era común, vamos a verlo desde una perspectiva, digamos, un poquito diferente. Esto quiere decir, no nos vamos a enfocar o a centrar solamente en la porción de la semana, sino vamos a ver una perspectiva mucho más amplia, porque lo que encontramos en esta porción semanal nos da lugar, nos da pie precisamente para eso, para considerar lo que hemos titulado la historia sin fin. Esa parte es, como lo pueden ver, como una pregunta. Entonces, esta historia repetitiva, que la vemos desde el principio de los tiempos y lo seguiremos viendo en un futuro todavía para nosotros, y pareciera ser una historia sin fin, pero nos hacemos la pregunta: ¿realmente será esto una historia sin fin? Bueno, vamos a empezar y ahí justamente cuando empieza el libro de Bamidbar, lo que nosotros podemos apreciar, hermanos, es que la historia se retoma tal como se quedó en el final del libro de Shemot, el libro del Éxodo. Se nos dice que el pueblo de Israel había llegado desde su salida de Egipto hasta el monte Sinaí. Sabemos que ahí en el monte Sinaí pasaron varias cosas. Una de ellas fue que recibieron la Torá de parte del Eterno. Pero otra cosa que ocurrió ahí también en el Sinaí fue que allí ellos hicieron el becerro de oro. Allí también el pueblo de Israel fue perdonado. Esto gracias a la ferviente intercesión de Moisés, el siervo del Eterno, que incluso le dijo al Eterno: mira, si es necesario, bórrame de tu libro, pero perdona a tu pueblo. Todo esto ocurrió allí en el Sinaí. Otra de las cosas muy importantes que ocurrieron en el Sinaí fue que se construyó el Mishkan. El Mishkan, conocido como tabernáculo, la tienda de reunión, fue construido ahí también en el Sinaí, y un año o casi un año después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, el Mishkan fue inaugurado. Justamente un día primero del mes primero, es decir, el 1 de abril, fue inaugurado el Mishkan. Y ahora, digamos, un mes después de la inauguración del Mishkan, el primer día del segundo mes, nos dice el libro de Bamidbar al inicio, los hijos de Israel estaban listos para continuar con la segunda parte de su travesía. Es decir, ellos estaban listos para ponerse en marcha, para salir de allí, del Sinaí, y poder encaminarse hacia la tierra prometida. Entonces, en cuestión cronológica, así es como fueron pasando las cosas, es como fueron ocurriendo. Ahí el libro de Números nos ubica entonces la continuidad al libro de Shemot. ¿Qué pasa con el libro de Vaikra? Como sabemos, Vaikra o Levítico es pues toda la serie de leyes que el Eterno le dio a su pueblo. Es decir, que durante todo ese tiempo, durante todo ese año, más de un año que permanecieron en el Sinaí, ellos estuvieron recibiendo la Torá, todos los detalles de la Torá,
todas las instrucciones de parte del Eterno y cómo habría de funcionar también lo que conocemos como el Mishnah. Sin embargo, mis hermanos, si se dan cuenta, empieza el libro de Números hablándonos de esto, poniéndonos en ese contexto, y sin embargo, no se ponen en marcha inmediatamente. O sea, decimos, ellos están listos para marchar. Estamos ubicados en el segundo mes del primer año y ellos están listos para iniciar ya el viaje hacia la tierra prometida. Pero hay una demora ahí en la narrativa del libro de Números de Bamidbar. Hay una demora que si lo vemos a manera de capítulos, estamos hablando de 10 capítulos. O sea, 10 capítulos del libro de Bamidbar, en donde el pueblo de Israel pues está como, diríamos, en stand-by, ¿no? Están esperando. Pues, ya están listos, pero todavía no marchan. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese ínter, en ese tiempo, en esa espera por la cual no comienzan ellos ese viaje? Bueno, varias de esas cosas las vimos en la porción de esta semana, otras las vamos a ver en la porción de esta nueva semana, que es Nazón. Vamos a estar viendo otras cosas que ocurrieron ahí. Y tenemos que decir que son cosas muy importantes. Porque esto es, mi hermano, como cuando usted va a salir de viaje, usted se prepara. Usted arregla, ¿no? Todo, el equipaje, todas las cosas. Pero cierto o no cierto que cuando ya estamos casi listos, siempre algo nos detiene, ¿verdad? Siempre las cosas de última hora, los detalles, oye, se me pasó esto, se me olvidó aquello. Y casi siempre esas cosas o esos detalles de última hora son muy importantes. ¿Tampoco no? Y a veces se nos olvida algo y lamentablemente se nos olvidan cosas importantes. Esto que ocurre entonces en los primeros 10 capítulos del libro de Números son detalles muy importantes que Israel tiene que afinar antes de salir del viaje. ¿Sí? Entonces, todos los temas que vemos acá, el censo, o sea, la formación del ejército de Israel, la forma en que ellos son preparados, son enseñados para acampar, la forma en que tenían que marchar, y luego van a venir algunas leyes especiales, algunas leyes como en el hebreo se conoce como la ley Sotá. Se les va a hablar de la ley del Nazareo, la ley del Nazir, o sea, varias leyes que son muy importantes antes de que Israel se ponga en marcha. Entonces, cuando consideramos todo esto, es fácil, hermanos, pensar que la Torá es, digámoslo así, pues, digamos, la narrativa de una historia más mandamientos. O sea, si alguien quisiera definir la Torá, podría decir, pues la Torá es la historia más la ley. Tenemos historia y tenemos también la ley. Pero realmente la Torá, mis hermanos, es más que eso. O sea, la Torá no es solamente historia más mandamientos o más ley. Tenemos que decir que la Torá, tal y como la hemos recibido, tal y como la tenemos, nos habla de verdades. La Torá nos enseña cosas reales, la Torá nos enseña verdades que van surgiendo a través de los tiempos. Simple y sencillamente, si nos referimos nosotros a la Biblia como tal, como la Torá, como la palabra de Dios, sabemos que la Biblia tardó aproximadamente entre 1500 y 1600 años en conjuntarse, en estar completa.
Hemos dicho otras veces que el Eterno lo planeó de esa manera porque el ser humano era incapaz de recibir toda la palabra del Eterno así de un solo golpe. Lo vemos en los relatos de la misma Torah, del libro del Éxodo, en lo que comentábamos ahorita del Éxodo, del Levítico, y llegamos a Números, en donde ellos van a retomar su marcha, y que pasó más de un año. Entonces ese más de un año fue necesario porque ellos ahí estaban recibiendo instrucciones, estaban recibiendo la palabra del Eterno. Entonces no era algo que les podían dar así, en un año, en un día, o en una semana, o en un mes, menos en un sermón de 40 minutos o una hora. O sea, fue algo que ellos tuvieron que detenerse ahí en el Sinaí, tuvieron que acampar y tuvieron que estar recibiendo las instrucciones del Eterno por más de un año antes de estar listos para partir. Entonces, ahí vemos que la Torá pues nos va enseñando verdades que van surgiendo a través de diferentes tiempos. Nosotros llevamos a cabo un ciclo anual de estudio de la Torá. Entonces ocupamos todo un año completo para estudiar las 54 porciones de la Torá. Y son muchas las cosas que aprendemos durante ese año. Pero se termina el año y volvemos a empezar, porque no fue suficiente con un año. Ahorita ya tenemos, pues no sé cuántos años estudiando el ciclo anual de estudio, pero ya tenemos bastantitos años. Y cada vez que volvemos a iniciar nos damos cuenta que realmente necesitamos más y más. Y cada vez que volvemos a estudiar un libro de la Torá, un pasaje, un texto, nuevas verdades van surgiendo. Entonces, la Torá nos transmite una verdad a través de diferentes tiempos. Algo que nos enseña la Torá, hermanos, desde el principio, esto es desde la creación, desde el libro del Génesis, es que la humanidad está constituida por su libertad. Es una característica única del ser humano, a través de la cual la imagen del Eterno se ve reflejada en nosotros, es la libertad. Es decir, que somos libres de tomar decisiones. El ser humano, eso es lo que nos caracteriza, lo hemos dicho muchas veces, es el regalo más grande que Dios nos ha dado, la libertad de decidir. Cada uno de nosotros somos lo que elegimos ser. Y a partir de ese principio nace el drama de que toda la Torá es solo un comentario. Y esto gira en torno a esta pregunta: ¿cómo puede coexistir la libertad junto con el orden? Esta es una pregunta que se han hecho los sabios de Israel durante siglos y siglos y siglos. ¿Cómo puede coexistir la libertad junto con el orden? Y yo le añadiría a esta pregunta: sin que el orden se rompa. Sin que el orden se rompa. Porque, mis hermanos, el drama del que estamos hablando está ambientado en el escenario de la historia. Y podríamos decir que este drama, hablo del drama de la humanidad, hablo del drama que gira alrededor de esta pregunta: ¿cómo podemos coexistir nosotros, los seres humanos, cuya característica principal es la libertad de tomar decisiones, con el orden? Porque ustedes seguramente han escuchado una frase muy popular que algunos dicen y que la practican: las reglas se hicieron para romperse. ¿Sí o no? ¿Han escuchado? Sí. Hay mucha gente que lo dice, y peor, hay mucha gente que cree eso, y hay mucha gente que vive en base a eso. Entonces, las reglas se hicieron para romperse. Otros dicen: más vale pedir perdón que pedir permiso. Y por eso tenemos este drama en la historia
de la humanidad. Porque Dios, el Eterno, nos creó como seres libres, con el poder y la capacidad de tomar decisiones, pero también la Biblia nos dice que nuestro Dios, el creador del universo, es un Dios de orden. Y nosotros tenemos que vivir con nuestra libertad dentro del orden de Dios. Ese es el drama, el gran drama de la historia. Y hoy vamos a ver este drama a través de lo que vamos a llamar 7 actos, como si fuera una obra de teatro, ¿no? 7 actos, cada uno de estos actos obviamente contiene múltiples escenas. La forma básica de la narrativa de las Sagradas Escrituras es casi siempre la misma. O sea, los 7 actos de los que vamos a hablar, podemos resumirlos de la siguiente manera. Primero, pueden ver letras ahí resaltaditas, ¿no? Primero, Dios crea el orden. Entonces la humanidad crea el caos. A continuación, pues obviamente lo que viene son consecuencias terribles. Entonces Dios comienza de nuevo. Todo el drama de la historia de la humanidad en esta tierra, en este mundo, se puede resumir a eso. Y los 7 actos los vamos a ver ahorita, pero tengan esto en mente. Dios crea el orden, la humanidad crea el caos, hay consecuencias terribles y entonces Dios comienza de nuevo. Bien, vamos a verlo. Entonces, primer acto. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque el inicio del libro de Bamidbar nos pone en esa situación, nos lleva a meditar precisamente en eso, al considerar esta parte de la historia, que el número le da continuidad al libro del Éxodo y que ellos tuvieron que pasar mucho tiempo, un largo tiempo, recibiendo instrucciones, preparándose para una nueva etapa. Entonces vamos a ver el primer acto. El primer acto en las Sagradas Escrituras, hermanos, lo podemos encontrar a partir del capítulo 1, obviamente, y verso 1 del libro de Génesis, y hasta el capítulo 12 en el verso 49. Ahora, ¿qué pasa en esos capítulos? Si usted conoce, se acuerda un poco de lo que nos narran las Escrituras ahí, en el libro de Génesis, al principio, ¿qué vemos? Ahí nos dice literalmente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios está creando todo lo que conocemos. Y Dios creó todo de una manera ordenada. Lo que vemos nosotros en el relato de la creación, hermanos, no es otra cosa sino orden. Orden. La Escritura nos dice que el Eterno creaba las cosas y estas cumplían su función y todo tenía que seguir un orden. El sol iba a alumbrar de día, la luna iba a salir de noche, se iban a reproducir las plantas en la tierra según su género, según su especie, los animales según su género, según su especie. Después viene la creación del hombre y todo lo que podemos ver, hermanos, en esta creación de Dios es orden. Hay un orden. Y finalmente, cuando el hombre es creado, el hombre recibe instrucciones de parte de Dios. El hombre es notificado de que él es libre. Él tiene libertad. Cuando el Eterno le dice, de todos los árboles del huerto pueden ustedes comer, ¿qué vemos ahí? Libertad. Pero también vemos orden para el hombre cuando se le dice, nada más de este árbol, específicamente de este árbol que está en medio del huerto, de este no comerás, porque si llegas a comer de él, ciertamente vas a morir. Ahí tenemos entonces la libertad que el hombre tiene, pero el hombre está sujeto al orden de Dios. Ahora, ¿qué pasó? ¿Recuerdan lo que acabamos de decir? Primero Dios crea el orden y luego
la humanidad crea el caos. ¿En qué momento el hombre creó el caos? Cuando desobedeció, cuando no siguió las instrucciones de Dios. En otras palabras, cuando pecó. El pecado entonces se introduce en la tierra, y el pecado lo que trae siempre es caos. Caos. A un nivel quizás corto, pero también en un nivel muy extenso. El pecado, su nivel de afectación del pecado, hermanos, es terrible. El pecado afecta y contamina absolutamente todo a su alrededor. Es como una bomba que explota y cuyas ondas expansivas se van extendiendo, afectando todo lo que se encuentra. Entonces, el pecado, cuando es cometido, ese primer pecado trajo el caos. Trajo una afectación tremenda que dice, Adán y Eva pecaron, pero luego, siguiendo el relato de Génesis, se nos dice que Caín mató a su hermano Abel. Entonces ahí está la afectación. El pecado sigue creciendo, extendiéndose, afectando. El caos avanza. Y la cosa no se detiene ahí. El pecado siguió creciendo, siguió avanzando, según nos dice el libro de Génesis, y posteriormente nos dice que el pecado llegó a afectar tanto que el Eterno dijo: basta, basta, yo no voy a seguir soportando esto. Entonces el Padre Eterno envió un diluvio para aplicar un correctivo al tema del pecado. Tan grande fue el caos ocasionado por el pecado de Adán y Eva, que se extendió al punto de que fue necesario traer un diluvio. Ese diluvio vino de alguna manera a contener por un tiempo el tema de la maldad, el tema del pecado. Pero cuando, digamos, hay un nuevo comienzo a través de Noé y de su familia, después del evento del arca, cuando ellos salen del arca y nuevamente van a vivir sobre la tierra, es un nuevo comienzo para la humanidad. ¿Y qué nos encontramos en el relato de Bereshit, de Génesis? Pues que el pecado seguía allí. El pecado no se fue a ningún lado. El pecado estaba presente todavía, y lo vemos aparecer nuevamente a través de uno de los hijos de Noé, llamado Cam. Entonces, otra vez, ahí continúa, el caos sigue presente. Había perdido fuerza, se había debilitado, por así decirlo, pero el caos va recuperando otra vez fuerza, va ganando terreno, y en el relato de Génesis se nos dice que llega un momento donde el caos, el pecado avanza de tal modo otra vez que se levanta un hombre llamado Nimrod, que fue el primero que se proclamó a sí mismo como Dios. Y la gente empezó a construir una ciudad llamada Babel, e intentaron construir una torre que ellos querían que la torre llegara hasta el cielo. Algunos sabios dicen que la intención de aquella gente era asaltar el cielo. Imagínense nada más. Querían dar un golpe de estado. Querían subir al cielo, y de alguna manera pensaban ellos en sus mentes totalmente esquizofrénicas, asesinar a Dios y quedarse con todo. Imagínense. El caos, y ahí en muy poco tiempo avanzó muchísimo, ganó muchísimo terreno, y entonces el Eterno interviene otra vez para detener esa aberración, y surgen las naciones, las 70 naciones de la tierra, y en medio de todo ese caos que se generó en esa nueva tierra, en esa nueva humanidad, viene el segundo acto. Viene el segundo acto, y lo encontramos en Génesis capítulo 12, a partir del verso 50, y de ahí vamos a ir hasta el capítulo 50 y verso 26, es decir, hacia
hasta el final del libro de Génesis. ¿Cuál es ese segundo acto? Bueno, este segundo acto, mis hermanos, tiene que ver con el llamado de Abraham. Tiene que ver con la formación de una nueva familia. El Eterno, su plan ahora es formar un pueblo para Él mismo. Un pueblo que siga las instrucciones del Padre Eterno. Entonces viene la formación de esta familia especial, porque siempre hablamos del llamamiento de Abraham, pero atención que Sara está allí. Sara es parte del plan. Es Abraham y Sara. Son llamados, son escogidos, y aquí en este segundo acto, este orden, o este nuevo orden que el Eterno quiere dar, esta nueva dirección que el Eterno quiere darle a la humanidad a través de esta pareja, Abraham y Sara. Esto está basado en el principio de la familia. Mucho se habla del tema de la familia partiendo de Adán. Pero siendo estrictos y bajo los planes del Eterno, a partir de Adán y Eva, lo único que hubo fue caos, que lo acabamos de ver, con sus hijos, y todo fue caos. Entonces realmente no hubo tanto, ahí no hay tanto de donde bases sólidas para agarrarnos y hablar del tema de la familia, desde una perspectiva profunda de las Escrituras. Algo que sí hay en el caso de Abraham y Sara. Entonces ellos son escogidos por Dios para, digamos, introducir este nuevo orden a la humanidad, que se basa en la familia, que se basa en la fidelidad, que se basa en el amor, que se basa en la confianza. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó ahí con este nuevo orden? El caos apareció otra vez. Y empieza a haber problemas dentro del seno de la familia. Cuando Abraham y Sara tienen a Isaac, recordemos, antes había tenido Abraham a Ismael con su sierva Agar, y eso fue sugerencia de Sara. Entonces vea cómo estos principios que estamos mencionando acá, la fidelidad, el amor, la confianza, la familia, se empiezan a ver atacados y se empiezan a desmoronar poco a poco a través de estas situaciones. Aparece Agar, aparece Ismael se burla de Isaac, luego ellos son expulsados desde el campamento de Abraham. Entonces la familia se empieza ahí a deshacer. Y si seguimos en la historia del libro de Génesis y seguimos en la historia de la familia de Abraham, como un estudio que desarrolló el hermano Vichy, José Sánchez, ¿se acuerdan? La historia de una familia. ¿De dónde parte eso, la historia de familia? De Abraham. Justamente de Abraham. O sea, el hermano no parte de Adán, porque no, Adán es otra cosa. Abraham es de donde tenemos que partir para hablar de la familia. Pero si seguimos la historia, hermanos, ¿qué pasó con la familia? No solamente en esa parte hubo problemas, más adelante hubo problemas también con los hijos de Isaac, y problemas fuertes entre Esaú y Jacob. Problemas terribles que llevaron a una separación. Jacob se tuvo que ir 20 años, alejarse por amenazas de muerte de su hermano. Nuevamente amenaza con surgir la vieja historia de Caín y Abel. Pero esta vez Jacob huyó y no terminó en tragedia. Pero la tragedia fue que la familia se dividió. O sea, había caos otra vez en la familia. Posteriormente, Jacob regresaría
Pero cuando Jacob regresa y se establece otra vez en la tierra prometida, dentro de la familia de Jacob, dentro de los hijos de Jacob, el caos se vuelve a introducir, vuelve a aparecer, y entonces hay envidias, hay sentimientos negativos entre los hermanos, completamente en contra de Yosef. Yosef es vendido como esclavo, Jacob es engañado diciéndole que su hijo Yosef murió asesinado por alguna fiera. Todo esto llevó a Yosef al exilio. Yosef fue a dar al exilio, pero como todo lo que se siembra se cosecha, posteriormente los hermanos de Yosef también terminaron en el exilio. Y otra vez dijimos, primero Dios crea el orden, el hombre crea el caos y luego vienen las consecuencias. Siempre habrá terribles consecuencias. Las consecuencias del pecado, allá en Génesis vimos, terrible fue el diluvio. Después de Babel fue la confusión de las lenguas y la dispersión y la separación de la gente en 70 naciones. Ahora, con todo lo que pasó con la familia de Jacob, con todo lo que pasó con Yosef, la consecuencia viene a ser el exilio, pero también, hermanos, una hambruna. Porque Génesis nos habla de una hambruna que afectó a toda la tierra. Toda la tierra de aquel tiempo se vio afectada por esta hambruna, que duraría 7 años. Hubo 7 años de bendición, 7 años de abundancia, pero después 7 años totales de escasez. Entonces ahí tenemos las consecuencias del caos que ocurrió. De esta manera, toda la familia de Jacob terminó en el exilio. Todos terminaron exiliados, todos terminaron viviendo en Egipto. Y allí termina el libro de Génesis, con todos ellos viviendo en Egipto, viviendo bien, pero en una tierra extraña. Y ahí es en donde comienza el tercer acto. El tercer acto lo vemos al inicio del segundo libro de la Torá, que es Shemot, el libro del Éxodo, en donde la narrativa comienza diciéndonos inmediatamente que se levantó un faraón que desconoció Yosef y lo que había hecho y esclavizó al pueblo santo. Entonces ahí están las consecuencias, otra vez. Continúan las consecuencias de haber provocado el caos. Y ahora la familia de Jacob, que a este punto se había multiplicado, continúan en el exilio, pero ya no de buena manera. Ahora están exiliados y esclavizados. Pues ahí comienza el tercer acto en el drama de la historia de la humanidad. Ahora, en ese tercer acto vemos que el Eterno va a introducir un nuevo orden, y este nuevo orden va a ser a través de la Torá. Este nuevo orden a disposición de la humanidad, porque atención que aunque la Biblia siempre nos está hablando de Israel, el Eterno siempre está considerando a la humanidad, porque el plan del Eterno es que la humanidad lo conozca a través de Israel. Pero primero hay que poner orden en Israel. Entonces, el libro del Éxodo nos hace esta narrativa, este nuevo orden comienza, y el fundamento de este nuevo orden es la Torá. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este nuevo orden? Recuerden otra vez, primero Dios crea el orden y luego el hombre crea el caos. Luego vienen las consecuencias y luego Dios empieza a destruir. Entonces viene la Torá. Mire, aquí ni siquiera dieron tiempo. Porque digamos, mientras Moisés está recibiendo la Torá, arriba en la montaña, abajo ya estaban en el caos. Ya estaban creando el caos. Ya estaban haciendo el becerro de oro. Ahí ni siquiera hubo un tiempo de espera.
El Eterno tuvo que interrumpir su plática con Moisés y decirle: mira, ¿sabes qué? Luego seguimos platicando porque necesito que bajes y vayas a ver lo que están haciendo estos tremendos. El caos, otra vez, mis hermanos, se genera. Nuevamente el hombre rompiendo el orden de Dios. Y este iba a ser un orden maravilloso, ¿no? A través de la Torá, a través de los mandamientos, las instrucciones del Eterno. En primera instancia, ellos ya habían escuchado el resumen a través de los 10 mandamientos dados por Dios con su propia voz, y ellos habían dicho: nosotros vamos a hacer todo lo que Dios diga. Pero como siempre hemos mencionado acá, eso es cuestión de tiempo. El tiempo es un factor determinante. Y ellos no mantuvieron su palabra por mucho tiempo. Entonces, otra vez viene el caos, otra vez vendrían las consecuencias para la humanidad, en este caso a través del pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Bueno, podemos ver a través del relato del libro del Éxodo que si no hubiese sido por Moisés, el pueblo de Israel hubiese sido exterminado. Pero debido a esa ferviente intervención de Moisés, el pueblo fue perdonado. Sin embargo, hubo caídos, hubo 3,000 caídos en un día. Una de las consecuencias terribles, lo mencionábamos anoche en la apertura de Shabbat, una de las consecuencias terribles fue que los primogénitos de Israel perdieron su privilegio. Y ya no iban los primogénitos de todo Israel a estar al servicio del Eterno, sino que serían solamente los levitas. ¿Saben que ocurre algo? Ocurre un fenómeno algo extraño. Dentro de las congregaciones, quizás no en todas, pero en muchas congregaciones se da un fenómeno extraño. Y ese fenómeno extraño es que en muchas congregaciones hay personas que son como Korah. ¿Se acuerdan de Korah? Sí. ¿Qué era el problema de Korah? ¿Por qué Korah estaba enojado? ¿Qué era lo que Korah peleaba? ¿Qué quería Korah? Ser el líder. Liderazgo. Korah decía: ¿y por qué? ¿Por qué Moisés y Aarón? Yo también puedo. Yo también puedo estar al frente de mi chance. Yo lo puedo hacer mejor que Moisés. Ese fenómeno ocurre en muchas congregaciones. Hay mucha gente frustrada, así como Korah, que dicen: yo quisiera estar ahí, o dicen: no, hombre, yo lo haría mejor que el pastor, no, el pastor ni sabe predicar, y así muchas cosas. Una vez una persona tenía pues yo creo que yo no tenía todavía ni un año de que el Eterno me llamó al ministerio, y andábamos por ahí en una reunión, les llamaban confraternidades de iglesias, y estábamos, recuerdo, en Ciudad Camargo, Tamaulipas, y de pronto en un descanso que hubo, estábamos por ahí varias personas platicando, y se me acercó un hermano que es diácono de una iglesia acá en Reynosa, y que este hermano es así, como que él es como que un líder frustrado, ¿no? Como que él quisiera, como que él siempre ha querido estar al frente, ser pastor. El problema es que es de esas personas que quieren el privilegio, pero no quieren la responsabilidad, ¿verdad? Entonces me acuerdo yo que se me acercó él. Yo lo conocía de vista muy poco,
nunca había platicado con él, pero él se me acercó y me saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, hermano Loera? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y mueve su cabeza así y me dice, con que, pastor. Yo, pues sí, pues sí. Y luego me dice, y tu hermano también, mi hermano Jaime, mi hermano Jaime que también es pastor. Pero eso lo digo así, como lo estoy diciendo, así lo digo, y tu hermano también. Caray, ¿qué le molesta a este señor, verdad? Porque está enojado por eso. Y le dije, pues sí, también, los dos. Entonces, ya nada más hizo una sonrisa medio extraña y se dio la vuelta y se fue. Y yo dije, pues, ¿qué pasó aquí? Qué extraño. Con el tiempo, yo conocí el contexto, me di cuenta de cómo era este varón, ¿verdad? De cómo se comportaba. La congregación donde él estaba o está todavía, es una congregación donde los pastores no duraban mucho tiempo, los despedían, los corrían. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? Este cuate era esta persona. Y entonces, ¿saben qué descubro cuando ya estudiamos con la perspectiva hebrea y vas conociendo todo este contexto y te vas dando cuenta que esos espíritus se transmiten de generación en generación? Y entonces lo que ocurre es que hay un espíritu de frustración debido al pecado del becerro de oro y debido a que el llamado para el servicio del Eterno iba a ser para todo el pueblo. Pero debido al pecado del becerro de oro, se perdió el privilegio y se le dio solamente a unos cuantos, que fueron los levitas. Pero el resto del pueblo, muchos de ellos, siempre iban a tener ese sentimiento, esa frustración, ese deseo de yo debería estar ahí. Pero, hermanos, volvemos a lo mismo. Dios crea el hombre crea caos, y siempre habrá consecuencias. Entonces Dios comenzará de nuevo. Vemos pues que las consecuencias por el pecado del becerro de oro pues afectaron a toda la nación de Israel. Hubo consecuencias terribles para ellos. Toda la narrativa del libro del Éxodo nos habla de esto. Pero llegamos al capítulo 35 del libro del Éxodo, en donde podemos encontrar el cuarto acto. El cuarto acto de este drama de la historia de la humanidad. Y en este cuarto acto, el Eterno va a introducir este nuevo orden. O sea, a ver, la Torá no funcionó o funcionó a medias. Entonces hay que reforzar, dijimos, el Eterno siempre comienza de nuevo. Entonces hay un nuevo orden establecido por el Eterno, y este nuevo orden se basa en ¿qué, hermanos? A través de la presencia divina en medio de su pueblo. Se construye el Mishkan, se construye el tabernáculo, y el Eterno dice: yo habitaré en medio de mi pueblo. Entonces la presencia divina, a partir del capítulo 35 del libro del Éxodo, y ahí se va a extender hasta todo el libro de Números que estamos empezando a estudiar, se va a extender este acto donde el Eterno trata de implementar este nuevo orden a través de su presencia. Tenemos la presencia visible de Dios en medio de su pueblo, hermanos. ¿Cuánta gente no ha deseado esto? ¿Cuánta gente no ha negado esto? Ellos lo tuvieron ahí. Tuvieron la presencia divina porque aquel fuego
que se manifestaba ahí, que descendía ahí, que ardía, era la presencia divina. Ellos sabían que era la presencia divina allí, justamente sobre el Mishkan, sobre el lugar santísimo, en medio de ellos, y ellos lo podían ver. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres que estar viendo la presencia divina? Entonces, obviamente, como está escrito, a Dios nadie le vio jamás. Es imposible para nosotros como seres humanos que podamos ver a Dios tal cual Él es, pero Él se manifiesta en nosotros. Él nos muestra y nos hace sentir su presencia, y aquí Él se hace ver, o su presencia se vuelve visible para los hijos de Israel. Entonces todo eso pues tenía que traer orden. Tiene que traer orden. Estarán de acuerdo que no es lo mismo la conducta de, digamos, de un niño con sus papás o sin sus papás. Si yo recuerdo de niño, tengo pocos recuerdos de mi papá, pero uno de los pocos recuerdos que tengo de mi papá es que yo le tenía mucho miedo. ¿Sí? No sé por qué, porque no tengo ningún recuerdo de que me haya pegado. Pero a mis hermanos sí les pegaba, ¿verdad? A los más grandes, a mi hermana y a mí nos pegaba, a los más chicos. Pero a los otros, pues, ¿para qué les cuento? ¿No? Entonces yo creo que por eso le tenía miedo, porque veía cómo les pegaba a mis hermanos, y aunque a mí no, pues ya eso te impone. Entonces yo le tenía mucho miedo a mi papá. Pero cuando mi papá no estaba, ¿qué creen? Yo le portaba mal. Ese miedo, pues, desaparecía. Uno de los recuerdos que tengo muy marcados era mi papá me tenía prohibidísimo que me subiera a los techos de las casas, porque ahí donde vivíamos se prestaba, había un árbol donde podías subir y del árbol podías saltar a los techos. Y ustedes también fueron niños y saben que cuando uno es niño le encanta saltar. Y es una tentación enorme saltar de un techo de una casa a otro cuando la distancia te lo permite. O sea, la emoción, la adrenalina de brincar de un techo a otro, pues, es difícil resistirse, ¿no? Pero mi papá me tenía bien prohibido que me subiera al techo. Pero a veces estábamos jugando con alguna pelota y de repente la pelota se me sube al techo. Pues la aventábamos a subirnos. Entonces me subí al techo, subí al árbol, me subí al techo, recojo la pelota, me doy la vuelta para bajarme. ¿Y a qué creen que vi? A mi papá viniendo. No, yo creo que han visto el Chavo del 8 cuando le pasa eso. Algo así me quiso dar ese día. Pues con eso tuve. Y yo dije, no me ven. No, pues sí. Ya nada más dije que levantó la mano y me hizo así. Sí, me vio. Y bueno, ni ahí me acuerdo si me pegó, ¿verdad? Pero pues con el susto ya con eso fue más que suficiente. Entonces por eso yo no es lo mismo cuando tus papás no están, cuando sí están. El Eterno quiso traer este nuevo orden a través de su presencia ahí. O sea, de alguna manera el pueblo, viendo la presencia divina, el Eterno espera que ellos se comporten mejor. Y probablemente al principio sí lo hicieron, sí se comportaron, pero otra vez el factor tiempo, hermanos, pesa. Y después de un tiempo, pues van tomando confianza y otra vez se empiezan a portar mal. Y otra vez se empieza a introducir el caos. Si ustedes leen el final del libro del Éxodo, y ahorita vamos a estar leyendo el libro de Números, ahorita vamos empezando, todavía no entramos de lleno en el caos, pero vamos a poder darnos cuenta, cuando lleguemos a esos capítulos, que el caos vuelve a aparecer. En este libro de Números vamos a ver la parashá Córah. ¿Sí?
se van a ver este tipo de caos que se van a desatar, incluso hasta llegando a los líderes, porque vamos a ver cómo Aarón y Miriam murmuran contra su propio hermano. O sea, el caos acá se va a extender y va a llegar hasta los mismos líderes del pueblo. ¿Qué pasó con la presencia divina ahí? El pueblo no se sometió al orden, no supo llevar este nuevo orden, ni siquiera por ver la presencia divina ahí con ellos. Algo que vemos acá, y les hablaba hace rato de esta larga introducción, porque realmente los primeros capítulos del libro de Números son eso, son una introducción. O sea, el libro comienza ubicándonos en la historia, el segundo mes, el primer año desde la salida de Egipto, y donde ellos están listos para partir, pero luego hay 10 capítulos de una narrativa que quizás algunos vean innecesaria, pero no lo es, para que ellos comiencen la marcha hacia la tierra prometida. Entonces, en esta larga introducción que vemos, lo que podemos percibir, hermanos, es, por decirlo así, pues un intento de parte del Eterno por crear un sentido de orden dentro del campamento. El pueblo de Israel tendrá que ponerse en marcha, pero tendrá que hacerlo con orden. Porque cuando uno viaja también, pues tienes que tener orden. No solamente cuando estás acampado, no solamente cuando estás quieto, cuando vas viajando también hay orden, o debe de haber orden. Y hay que seguir las reglas, hay que seguir las instrucciones que se dan. Yo recuerdo cuando hemos hecho, o antes que llegamos a hacer algunos viajes misioneros, y es pues es algo complicado esto de tener viajes misioneros. Aquí recibíamos muchos misioneros que venían de Estados Unidos, y yo veía, trabajé mucho tiempo con los líderes de esos grupos, y yo veía cómo a ellos les costaba mucho trabajo y vivían en un estrés constante, porque trabajar con personas es algo complicado, y dirigir y guiar a las personas, y sobre todo tratar de mantener el orden entre las personas es muy difícil. Entonces, en los viajes misioneros que participé y donde me tocó estar a cargo, pues yo mismo lo experimenté. Yo mismo me di cuenta de esto, y en uno de esos viajes, incluso al final, se puede decir que me rendí, ¿verdad? O sea, renuncié y dije, no, ya, no más. No más, porque yo quise mantener un orden, quise mantener las reglas, el plan que habíamos diseñado meses antes de hacer este viaje. Y yo siempre he sido de respetar las reglas, de respetar las instrucciones, pero hay otras personas que no. Si ya teníamos un itinerario, ya teníamos un horario de salida para llegar a Reynosa cuando veníamos de regreso. O sea, le estoy hablando nada más del regreso, no todo lo que pasó allá, que fue tremendo, pero el regreso donde ya no pude yo más. Y bueno, justamente habíamos planeado el regreso con horarios y todo, y obviamente venir todos juntos. Bueno, para no hacer muy larga la historia, de los que íbamos juntos, nos dividimos. En el regreso nos dividimos, unos se agarraron para otro camino que no estaba en el plan, uno de ellos quería ir para allá, no sé a qué, se fueron para allá. Veníamos nosotros del Mante. Entonces, los que conocen por allá saben que cuando vienes del Mante tienes la opción de agarrar la sierra y bajar para Victoria, o agarrar el camino nuevo. Entonces, el plan era, porque nos fuimos por el camino nuevo, y era regresar por el camino nuevo. Pero de ahí queremos ir a Victoria, queremos subir la sierra, eso no era el plan. Nunca fue el plan. Entonces, discutimos todo, y también a la hora de salir del Mante, sí tuvimos un tiempo para recreación, que es importante, pero había un horario. Se llegó el horario, no había hora de salir, y muchos todavía estaban allá en el agua. Y hablando, y vámonos. Yo soy de las personas que tengo paciencia preguntando.
¿Sabes qué? Bueno, mi gente ya está lista, vamos a celebrar, nos vamos, hay que celebrar. Lo que ellos querían era irse a victoria y se fueron por victoria. Entonces, esto es algo que vemos acá. El Eterno quiere asegurarse que el pueblo se prepare bien para el momento de la salida y para que este viaje pues sea de acuerdo a los planes del Eterno. Es como si el Eterno les estuviera diciendo a ellos: miren, así se ve el orden, así se tienen que hacer las cosas. Cada persona es contada, o sea, hay un censo, hay cosas que están pasando, así se me van a formar, así se me van a organizar, así es como tienen que marchar. El Eterno les está transmitiendo orden otra vez. ¿Pero qué dijimos al principio? Dios crea el orden y los hombres crean el caos. Vienen las consecuencias y Dios empieza de nuevo. Entonces vamos a ver a lo largo del libro de Números que el orden no se mantuvo, ni con la presencia de Dios en medio de ellos, ni con todas esas instrucciones, ni en el viaje el orden no se mantuvo. Entonces eso nos lleva al quinto acto. El quinto acto en este drama de la historia de la humanidad lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras a partir del quinto libro de la Torá, esto es Devarim o Deuteronomio, y hasta donde termina lo que se conoce como Antiguo Testamento, o sea, Malaquías. Desde Devarim y hasta Malaquías nosotros vamos a ver que el Eterno introduce un nuevo orden por medio de una nueva generación y de un nuevo líder. Esa va a ser la constante. A partir de aquí, del libro de Devarim, esa va a ser la constante. O sea, otra vez el Eterno, empezando con el hombre rompiendo el orden, creando caos, sufriendo las consecuencias que eso le provoca, y el Eterno iniciando un nuevo ciclo. Entonces, a través de todo el resto del Antiguo Testamento, partiendo de Deuteronomio capítulo 1, esa va a ser la constante que vamos a ver. Una nueva generación, un nuevo líder. Eso es una muy buena oportunidad. En cierta manera es lo que el Eterno le dijo a Moisés, ¿no? Yo te voy a poner al frente de otro pueblo, era Moisés. Pero acá es todavía una apuesta más segura. Una nueva generación, un nuevo pueblo con un nuevo líder. Entonces aquí esto abre muchas probabilidades buenas. En teoría, ¿no creen? Entonces eso va a ser la constante. Partiendo de la nueva generación de israelitas que quedan a cargo de Yehoshua, conocido como Josué. Y a partir de ahí lo vamos a ver de esta manera. Va a venir el tiempo de los jueces, va a venir el tiempo de los reyes, va a venir toda esta parte de la historia, los profetas, en donde vamos a ver constantemente cómo se levanta una nueva generación de israelitas bajo un nuevo liderazgo. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Que otra vez el caos siempre surge, siempre se vuelve a levantar. Eso, así como la constante va a ser esto, mis hermanos, también lo va a ser el caos. Una y otra vez nosotros podemos ver cómo el pueblo se rebela. Una y otra vez nosotros vamos a ver cómo el pueblo incluso se divide. Y hablo de división, hermanos, porque el anhelo más grande del corazón de Dios, lo dijo Yeshua en su oración en Juan 17, es que seamos uno. Pero siempre terminamos dividiendo. Entonces el pueblo se dividió. Uno de los más grandes pecados de los que se tiene memoria, obviamente el Becerro de Oro, donde también se dividió el pueblo, pero cuando se negaron a entrar en la tierra prometida, y ahí también se dividió el pueblo.
Entonces, en los grandes pecados del pueblo de Israel, la constante siempre ha sido el divisionismo. Entonces, el pueblo se dividió en dos reinos. Nos narra la historia. Ese es uno de los más graves pecados. En los tiempos del primer templo se da la división del reino. Posteriormente, en los tiempos del segundo templo, hay otra gran división. Es cuando Yeshua vino. ¿Qué división había? Bueno, todos los grupos que había, que hemos mencionado 3 veces, herodianos, fariseos, saduceos, y los fariseos se subdividían en un montón de escuelas, los esenios, los celotes y otros más. Y estos grupos no se caían ni tantito, y tenían inmerso a la generación de aquel tiempo en un caos de creencias, en un caos de costumbres, en un caos teológico, ¿por qué no decirlo? Pues, y todo eso era consecuencia de que el pueblo no fue capaz de mantener el orden, de que el pueblo no pudo, en ninguna de las oportunidades que Dios les dio, con nuevas generaciones y con nuevo liderazgo, nunca aprovecharon eso y nunca pudieron mantener el orden. De esa manera llegamos al sexto acto de la historia. ¿Cuál es ese sexto acto? Bueno, podemos decir que el sexto acto abarca desde Mateo, ya acabamos con Malaquías, Mateo capítulo 1, verso 1, hasta el Apocalipsis. O sea, ahí ya estamos abarcando todas las Sagradas Escrituras. Y este sexto acto se caracteriza, o digamos, el Eterno trata de introducir este nuevo orden a través de lo que se conoce como la máxima revelación de Dios. Esto es el Mashiach. Cuando llegó el tiempo dispuesto por Dios, vino el Mashiach. A Dios nadie le dio jamás, dice el Evangelio de Juan, el unigénito Hijo del Padre, Él lo ha dado a conocer. Está escrito, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A Él se le ha otorgado toda la autoridad. A Él se le ha dado la responsabilidad de ejercer el juicio y también la redención. Él es todo para nosotros. Después de Él no hay nada. Y Él mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El Eterno nos da todo. Hablamos de que el Eterno nos fue dando su revelación de manera paulatina a través de 1600 años, pero cuando el Eterno envía a su majestad Yeshua, a su bendito Hijo, el Eterno nos está dando, hermanos, todo. Y no hay más. La máxima revelación del Padre vino a esta tierra. Ese es el sexto acto. El Eterno dice, este es el elemento definitivo para el orden. Mi Hijo habrá de establecer el orden para la humanidad. ¿Pero qué pasó? Otra vez. Dios crea el orden y el hombre crea el caos. Dios envía a su bendito Hijo y está escrito, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los de su mismo orden no le recibieron. Hay un error de interpretación muy común en esas palabras, ¿sabe?
La mayoría de la gente interpreta que los judíos no le recibieron. Ese es un terrible error, que se explica solo, ¿no?, en las escrituras, porque, a ver, ¿quiénes recibieron a Mashiach Yeshua? ¿Que no eran judíos todos, los discípulos? ¿Que no eran judíos los 120 del aposento alto? ¿Que no eran judíos los 3,000 convertidos, o los 5,000 el segundo sermón de Kefa? ¿Que no se llenó Jerusalén de toda la doctrina de Mashiach en el primer siglo? ¿Que no eran todos ellos judíos? Entonces, es un error interpretar que los suyos no le recibieron, interpretarlo como los judíos. Terrible error. Lo que dice realmente ahí es: los suyos no le recibieron. El código real lo interpreta de una manera para mí magistral cuando dice los de su mismo orden. Esto se refiere a los líderes, los rabinos, los que estaban a cargo, los gobernantes, porque ellos deberían de ser los primeros, mis hermanos. Oiga, si un presidente de una nación está visitando otra, ¿qué es lo que se espera? Que reciba a ese presidente. ¿O quién se espera que lo reciba? Pues el presidente. Oiga, ¿cómo vas a mandar a alguien más? Es un presidente. Lo correcto es tú, presidente de su mismo orden, de su misma investidura, tú lo debes de recibir, tú le debes de dar la bienvenida. ¿Quiénes se esperaría que debieron haber recibido al Mashiach Yeshua con los brazos abiertos? Los más preparados, los líderes, los que conocían las escrituras, los que sabían de profecía. Ellos debían haberlo recibido, pero dice la escritura, ellos no la recibieron. No la recibieron. Es algo similar a lo que pasa hoy día, ¿sabe? Con esto de las raíces hebreas. El movimiento de raíces hebreas, si bien es cierto, ha cobrado mucha fuerza. ¿Saben quiénes son los principales opositores de esto? Los pastores, los líderes de las iglesias. Son los que se niegan principalmente, no los miembros, no la gente. La gente de las iglesias, la mayoría están abiertos a escuchar. Pero vienen los líderes y no, nos empiezan a bloquear, no voy a decir eso, no es así, no es aquí, hermano, le prohíbo que escuche eso. No, pues ya. Así como se comportaron los rabinos en la época de Yeshua, esos que tanto critican a los cristianos de hoy, ¿no?, los pastores de hoy, y ellos se comportan así hoy en día. Entonces, otra vez el caos surge, rechazan los líderes al Mashiach Yeshua y vienen las consecuencias. Obviamente las consecuencias vinieron. ¿Cuáles fueron las consecuencias a grandes rasgos? La destrucción del segundo templo, el cese, ¿no?, del culto, del sacrificio, el exilio, otra vez, para el pueblo judío. Un exilio que en este caso no sería de 70 años, mucho más extenso, 2000 años de exilio. Esas serían las consecuencias por romper otra vez esa nueva oportunidad, este nuevo orden. Y esto nos lleva ya al séptimo y definitivo acto del drama de la historia de la humanidad. Este séptimo acto, hermanos, ya está más allá de la Biblia, más allá de las escrituras, aunque se habla de ello en el libro de Apocalipsis, y es el reino mesiánico. El reino mesiánico es este séptimo acto donde el Eterno va a introducir este nuevo orden a través del Rey de Reyes, pero ahora gobernando con vara de hierro, dice la escritura. Hace 2000 años recibimos al Mashiach ben Yosef. En estos tiempos recibiremos al Mashiach ben David. Recibiremos al Mashiach, como lo describe Apocalipsis, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como aquel que viene con la espada desenvainada. Esta vez Él no viene a ofrecerse en sacrificio. Esta vez Él no viene para servir como la primera vez. Esta vez Él viene a demandar. Esta vez Él viene a juzgar. Esta vez Él viene a confrontar.
Esta vez Él viene a sentenciar, a darle a cada uno lo que merece. Eso es lo que nos dice la Escritura, y ese es el séptimo acto, el reino mesiánico. Él va a gobernar en esta tierra y lo hará por 1000 años, y será un reino duro para los rebeldes. Este reino mesiánico es descrito como un reino de paz y justicia. Así se describe. Entonces muchos queremos ver el lado siempre positivo, ¿no?, de esto, pero realmente estos 1000 años son de paz y justicia, porque Él va a regir con vara de hierro a las naciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esa etapa y en esa nueva oportunidad para la humanidad? Aquí ya estamos hablando no de la historia, aquí ya estamos hablando de profecía. Estamos hablando de un futuro para nosotros. ¿Qué va a pasar en el reino mesiánico? Recordemos, Dios crea el orden, el hombre crea el caos. ¿Habrá caos en el reino mesiánico? ¿Ustedes qué creen? Han leído, seguramente han leído, hasta lo saben de memoria, un texto en la Escritura que dice: el alma que te cae, esa morirá. ¿Sí? ¿No lo han escuchado? Saben que ese texto se refiere a una época de la historia muy específica, y no es esta. No es esta porque, pues mire, usted peca y yo peco y no morimos. Ni siquiera Adán murió cuando pecó. ¿Cuándo aplica eso de el alma que pecare, esa morirá? Y vea que dice el alma, no dice la persona, el hombre. El alma que pecare, esa morirá. Ese texto es una referencia específica al tiempo del reino mesiánico. En esa etapa de 1000 años, cuando el Rey de Reyes está reinando sobre esta tierra, el alma que pecare, esa morirá. Tremendo. ¿Qué quiere decir? Que sí va a haber caos. Que sí va a haber caos. Que el hombre no entiende. El hombre no entiende. El primer hombre tuvo el árbol de la vida ahí en medio del huerto y no le hizo caso, le hizo caso al otro. Los antiguos vieron a Noé construyendo el arca y no le hicieron caso. Las naciones antiguas tuvieron a Israel como testimonio y tampoco le hicieron caso. Hoy en día vuelve a pasar. Nuevamente Dios levanta al pueblo de Israel como un testimonio y no se le hace caso. En un futuro el mismísimo Mashiach vendrá y está escrito: y todo ojo le verá. Todos le verán descender y le verán establecerse. Y Él estará ahí físicamente. Es más, Él mismo enseñará a las naciones, dicen los profetas. Y está escrito: y de día de Shabbat en día de Shabbat, y de luna nueva en luna nueva, y cada que lleguen las santas convocaciones, toda la gente de las naciones tendrá que venir a la Nueva Jerusalén a celebrar el Shabbat, a celebrar los Jodes, a celebrar las santas convocaciones. Pero ¿qué cree? No van a ir por gusto. Van a ir por la vara de hierro. Porque si no lo hacen, hay consecuencias. Y están anunciadas las consecuencias. Entonces el caos vuelve a aparecer, aún dentro del reino mesiánico.
Entonces, hermanos, a estas alturas lo que hemos podido comprobar es que la historia, el drama de la historia, se repite y se repite y se vuelve a repetir una y otra vez. Dios creando el orden, los seres humanos creando el caos, sufriendo las consecuencias y Dios empezando de nuevo. Y ahí es donde surge la pregunta: ¿realmente esto es una historia sin fin? ¿Será que nunca se va a acabar esto? Porque hasta donde nosotros alcanzamos a ver, hasta donde nosotros se nos permite asomarnos a través de la ventana de las Escrituras, pareciera que nunca se va a acabar. Sin embargo, nuestra esperanza está puesta en un nuevo comienzo, en un nuevo orden que lo conocemos como eternidad. Así se le llama, la eternidad. Es decir, cuando termine el reino mesiánico, cuando termine el reino de 1000 años, y justo al final de esos 1000 años, el caos se va a levantar con una fuerza terrible, porque el dragón que estuvo amarrado 1000 años lo suelta, sube, provoca el caos, vuelve a engañar a la gente. Y se ha leído esa parte del Apocalipsis, bueno, fuego desciende del cielo para acabar con todos los rebeldes, consecuencias muy terribles. Pero luego vendrá un nuevo comienzo. Consecuencia terrible, el juicio, el gran juicio, pero un nuevo comienzo. De ese nuevo comienzo, hermanos, no sabemos gran cosa, no conocemos mucho, pero ese nuevo comienzo que llamamos eternidad es ahí donde ponemos nuestra esperanza. Es ahí donde queremos llegar, a una parte donde esperamos que la historia no se vuelva a repetir. Como decimos en el Abdalá, vendrá un Shabbat que no se acabará. Porque aquellos que disfrutamos el Shabbat no queremos que se acabe. Cuando tú no has entendido lo que es el Shabbat, a lo mejor tú vas a estar viendo el reloj, ya que se acabe, ya no quiero ir. Pero cuando tú entiendes lo que esto es y lo que esto significa, tú amas el Shabbat. Y tú no quisieras que el Shabbat se termine, por eso en el Abdalá decimos con un dejo de tristeza, ¿verdad? La luz se ha ido y el Shabbat con ella. Pero vendrá un Shabbat sin Abdalá. Cuando la gloria del Shabbat, su paz, su amor, todo durará para siempre. Ahí es donde nosotros estamos viendo. Nuestra esperanza está allí, en la eternidad. Pero mis hermanos, hay que llegar allá. Hay que llegar allá. Y el Eterno quiere que lleguemos allá. Pero para llegar hay un camino largo que recorrer. Y esto es una batalla constante, es una batalla, mis hermanos, de cada día. Esta historia de la cual les hablé hoy, esta historia sin fin para algunos, para otros con la esperanza de que termine esta historia repetitiva. Esta historia, mis hermanos, nosotros la vivimos diariamente, en el día a día, porque esta historia afecta a la humanidad, ha afectado al pueblo de Israel como nación, pero nos afecta como individuos, porque si usted lo analiza, esto de Dios crea orden, yo creo el caos, las consecuencias vienen y Dios empieza de nuevo. Eso es algo que yo vivo en el día a día. Está escrito que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Qué hermoso, ¿no? Qué bendición. Cada vez que despertamos y abrimos los ojos, es una nueva oportunidad. Es un nuevo orden. El Eterno me está poniendo ahí una nueva oportunidad. A veces la regamos muy temprano. A veces bien nos vamos despertando y ya estamos echando a perder la nueva oportunidad. Ya estamos generando caos.
Y lo que hemos aprendido hoy, si tú generas caos, ¿qué va a venir? Consecuencias, juicio. Porque el Eterno le molesta el caos. Y si tú eres un agente de caos, el Eterno te va a reprender, me va a reprender. Pero nuestra esperanza está puesta en que cada vez que esto pasa, Dios comienza de nuevo. Cada día, hermanos, es una nueva oportunidad para seguir avanzando. Y cada día para nosotros, entonces, es una oportunidad para seguir recorriendo el camino y mantener viva la esperanza de llegar a la eternidad. Entonces, no veamos hasta allá, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Pequeñas victorias, día a día. Avanza a paso lento pero firme. Sabes hacia dónde vas, sabes a dónde quieres llegar, a la eternidad. Bueno, sigue avanzando. Pero en tu trayecto, lo que tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer, es evitar generar caos. Mantenernos dentro del orden. Ya tenemos un orden establecido por Dios. Sabemos cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Este libro nos dice cómo. Hay que sujetarnos a Él. Es lo único que nos va a llevar sanos y salvos hasta donde queremos ir, que es la eternidad. Y así se resuelve el drama de la historia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos, los de cerca, los de lejos. El Eterno les bendiga y les guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Hágase sobre ustedes su rostro y pongan ustedes paz. Excelente historia. Muy buena historia, ¿verdad? Muy buena historia. De parte de todo el Dios que nos ha mostrado hoy y que nos anima a seguir avanzando.